Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar el día de hoy la información reciente sobre COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos 89.484 casos confirmados por laboratorio, 1.956 nuevos casos reportados hoy, 1.109 personas en el hospital y tristemente 1.552 personas han fallecido. La pérdida de un ser querido por COVID-19 puede ser una situación difícil y desoladora, y nuestras oraciones están con ustedes. Conforme continúa el verano, yo sé que muchos padres y niños están hablando acerca de lo que va a pasar este próximo año escolar. En la primavera, cuando inició este brote de la pandemia, tomamos la decisión difícil de interrumpir las clases presenciales para kinder a 12º grado y convertirlas en aprendizaje a distancia. Marzo parece que fue hace mucho tiempo, después de todo lo que hemos pasado. Y eso solo fue el principio de una serie de decisiones difíciles para reducir la propagación de COVID-19 que han ayudado a nuestro estado a lidiar y evitar que nuestros hospitales se abrumen. La realidad es que esta enfermedad continúa propagándose por todo el país. En algunos estados los hospitales están llenando. La buena noticia es que nosotros sabemos más acerca de cómo se reduce la propagación del virus y cómo protegernos. En colaboración con expertos de salud, superintendentes escolares, maestros y otros, planeamos implementar estas protecciones y abrir nuestras escuelas de una manera precavida. El día de hoy anunciamos que las escuelas de Carolina del Norte abrirán tanto para instrucción presencial como a distancia, con medidas de precaución de seguridad para proteger la salud de los alumnos, los maestros, el personal y las familias. Este es el plan B que le pedimos a las escuelas que se prepararan para implementar. Es una medida precavida que permitirá que los niños asistan, pero con importantes protocolos de seguridad, como menos niños en el salón, distanciamiento social, uso de cubrebocas, desinfección y más. Como parte de este plan, deseamos que los distritos escolares locales den la opción de aprendizaje a distancia para aquel o aquella niña que lo elija. Además, los distritos escolares tendrán la opción del plan C, es decir, aprendizaje a distancia, si eso es lo que mejor les funciona. Yo sé que los padres, alumnos y niños tienen preguntas acerca de cómo va a ser la escuela si ellos van en persona. Quiero compartir más información acerca de algunos de los requisitos para las escuelas bajo este plan. Así que, el uso de cubrebocas será obligatorio para todos los maestros, personal y alumnos, desde kinder hasta bachillerato. Los alumnos han demostrado enfáticamente que los cubrebocas reducen la transmisión de enfermedades. Para ayudar, el Estado va a proporcionar por lo menos 5 mascarillas reusables para cada alumno, maestro y personal escolar. Y ya hemos repartido termómetros y suministros médicos para 2 meses para las enfermeras escolares. Las escuelas tendrán que requerir que se limite el número de personas en el edificio y que estén a 6 pies de distancia. Por ejemplo, cuando están los alumnos en una fila o están sentados. Los distritos y las escuelas pueden usar un plan que les funcione, ya sea que se alternen los días o las semanas u otra estrategia. Habrá evaluaciones de síntomas, como el checar la temperatura todos los días antes de que los niños entren a los edificios escolares. Las escuelas deben poder aislar a los niños que tengan síntomas para asegurar que puedan irse a casa con cuidado. Los programas deben incluir tiempo para lavado de manos y las escuelas regularmente van a desinfectar los salones, los baños, los autobuses y el equipo escolar. Los maestros procurarán no compartir objetos personales o materiales en los salones, los visitantes no esenciales y las actividades que involucran organizaciones externas serán limitadas. Además de estos y otros requisitos, las escuelas se enfatiza que por favor implementen otras medidas de precaución, como pasillos y entradas de un solo sentido, mantener a niños en grupos pequeños que permanezcan juntos en la mayor medida posible, almorzar en el salón de clases, si la cafetería no puede tener distanciamiento social y suspender actividades como asambleas donde se reúnen muchas personas. Sabemos que las escuelas serán muy distintas este próximo año y lo tienen que ser así para poder ser eficaces. Los expertos de salud pública y los líderes escolares han creado estas medidas
de protección para proteger a los alumnos y los maestros y sus familias. También han creado procedimientos detallados sobre cómo proceder si un alumno o maestro es positivo a COVID. El Plan B es la línea base para nuestro estado. Sin embargo, como yo dije antes, los distritos pueden elegir el Plan C, en el que todo el aprendizaje es a distancia si ellos determinan que es lo mejor que pueden hacer para los niños, los padres y los maestros en esa zona. Pero quiero aclararlo bien. Las clases comienzan en menos de un mes para la mayoría de nuestros niños y sabemos que puede ocurrir muchas cosas con el virus en este tiempo. Si las tendencias suben y las escuelas no pueden abrir de manera segura, incluso con estos protocolos, entonces Carolina del Norte tendrá que cambiarse a aprendizaje remoto como lo hicimos en marzo. No hay ninguna decisión más importante que las que tomamos para nuestros niños y nuestras escuelas. Este anuncio el día de hoy es el resultado de un trabajo cuidadoso, colaborativo y con esmero. Y al igual que con muchas otras opciones durante esta pandemia, nosotros estamos trabajando con la mejor información científica que nosotros tenemos. Sabemos que siempre va a haber un riesgo cuando hay aprendizaje presencial y vamos a hacer mucho para reducir el riesgo. Pero los pediatras y los expertos en salud nos dicen que hay mucho riesgo el no regresar a la escuela en persona. Nosotros sabemos que las escuelas ofrecen mucho más que lecciones académicas. Ellos están apoyando el desarrollo social, emocional y físico de nuestros niños. Ellos son recursos confiables de buenos alimentos y una línea de defensa crítica en caso de que tengan problemas en su hogar, salud mental, hambre y estar desamparados. Mi mamá fue maestra y yo me pasé mucho tiempo con los maestros en todos los rincones del estado y hubo necesidad de una pandemia para que yo entendiera lo importante que son los maestros y son empleados esenciales. Ellos sacan dinero de sus bolsillos para comprar artículos, llegan temprano, se quedan tarde y tienen trabajos adicionales porque quieren mucho su profesión. En marzo, nuestros maestros y el personal de la escuela se adentraron en el desafío de aprendizaje remoto y lo hicieron. Y ahora les pedimos que hagan más y con más empeño. Así es que nosotros debemos avanzar con los recursos que se necesitan para protegerlos y para asegurar que este plan protege no nada más a los estudiantes, sino a los maestros y al personal también. La prioridad principal y el trabajo más desafiante que tenemos nosotros para proteger a los niños y al personal. Y yo sé que va a ser desafiante este trabajo para ellos, pero tengo fe en los maestros de Carolina del Norte. El día de hoy también yo anuncio que la orden ejecutiva vigente se venza el viernes 17 de julio. Carolina del Norte continuará en la fase 2 de Más Segura en Casa por 3 semanas. Nuestras tendencias de virus no están subiendo como en otros estados, tenemos capacidad en los hospitales y nuestro porcentaje de positivos está alto pero estable. Sin embargo, nuestras cifras siguen desconcertantes y en un abrir y cerrar de ojos pueden aumentar. El relajar más las restricciones hará que tengamos más actividades de mayor transmisión y con esto se amenaza la probabilidad de abrir las escuelas y tener aprendizaje en persona. Esto es lo más importante, abrir las aulas. Nosotros queremos acabar con esta pandemia, pero la pandemia no ha terminado con nosotros. Continuaremos así en agosto, trabajaremos juntos y teniendo en mente la seguridad de todos. Y lo último, déjenme decirles que la manera más eficiente y más fácil de asegurarnos de que nuestros niños puedan regresar a la escuela en agosto es relajar las restricciones económicas. Lleven puesta un cubrebocas. De acuerdo con lo que dijo el director Robert Redfield de la CDC, él dijo que si llevamos la mascarilla puesta en las siguientes 6 semanas, nosotros podemos acabar con este virus. Si no lo hacemos por nosotros, ¿por qué otra cosa lo haríamos? Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Mandy. Gracias, gobernador.
Antes de hablar más a fondo sobre la información científica y datos relacionados con niños y escuelas, quisiera darles nueva información sobre las métricas clave. Les hablaré más a fondo sobre las gráficas posteriormente esta semana, pero en resumen, las tendencias son similares a la semana pasada. Nuestros datos de control, que es la métrica de advertencia temprana, que enumera a las personas que llegan a la sala de emergencia con síntomas similares a COVID, sigue aumentando. Nuestro número de casos continúa aumentando. El porcentaje de pruebas que son positivas continúa estando estable, pero más alto de lo que quisiera. La trayectoria de Carolina del Norte de las hospitalizaciones sigue aumentando, pero aún tenemos capacidad. En cuanto a nuestras capacidades de respuesta, en general están estables, pero continuamos viendo tiempos de espera más tardados para obtener los resultados, conforme los laboratorios comerciales nacionales están muy agobiados y los laboratorios hospitales tienen problemas de suministro. Estos problemas no son únicos para Carolina del Norte, están sucediendo en todo el país. Los estados necesitan asistencia federal porque no podemos resolver estos problemas solos. En resumen, continuamos en flama baja y hemos logrado no estar hirviendo como otros estados. Vamos a continuar observando nuestras tendencias cuidadosamente. Si vemos indicaciones de que hay cambios muy rápidos o que hay nueva información científica, no dudaremos en actuar. Para planear el siguiente año escolar durante esta pandemia, hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles. Y reconocemos que no hay respuestas perfectas. En la elaboración de un plan que explicó el gobernador, nuestro departamento utilizó la información científica y la evidencia médica para guiar nuestras decisiones. La evidencia científica disponible hoy muestra que los niños son menos probables de infectarse con COVID-19 y que los niños tienen una enfermedad menos severa que los adultos. De importancia es que los niños que tienen COVID-19 tienen menor probabilidad de transmitirlo, incluso en ambientes escolares o de grupos. Esto es particularmente evidente en niños más pequeños, de edad primaria. También hemos analizado datos de todo el mundo que nos indican que las escuelas son ambientes de menos transmisión y no aparentan jugar un rol importante en la transmisión de COVID-19. Sopesamos estos factores versus la evidencia conclusiva de que la escuela es vital para el bienestar educativo, de salud emocional y social, y que no asistir a la escuela es dañino para los niños. Con cualquier decisión difícil como esta, es necesario sopesar los riesgos y los beneficios, y no hay respuestas sencillas. Así que, después de analizar todos estos riesgos y beneficios, decidimos continuar con este enfoque equilibrado y flexible. Plan B, lo cual permite instrucción presencial, siempre y cuando se tomen medidas de precaución, además de opciones de aprendizaje a distancia. Para llegar a esta solución, pensamos que es vital que los alumnos y las familias tengan la opción de elegir instrucción a distancia en base a sus propias consideraciones de salud y sus riesgos. Mientras que la evidencia emergente muestra que la escuela es un ambiente de riesgo menor, tenemos que reducir los riesgos para alumnos, maestros y personal escolar aún más. Es por eso que nuestras guías exigen que todos los alumnos y maestros utilicen cubrebocas de tela y mantengan una distancia de 6 pies. También agregamos guías sobre las medidas de precaución que deben tomar los alumnos en los edificios escolares al interactuar entre sí. Con estas medidas y los requisitos de salud pública adicionales en nuestras guías, creemos que podemos mitigar, sin embargo, no eliminar los riesgos de reapertura. Mientras que estas políticas tienen que estar establecidas para volver a abrir las escuelas, sabemos que estas nuevas medidas no van a ser fáciles de cumplir. Es por eso que este verano nuestro departamento ha colaborado cercanamente con nuestros colegas educativos y los distritos escolares. Escuchamos atentamente las necesidades e inquietudes de los alumnos, padres y los maestros de Carolina del Norte. Como dijo el gobernador, vamos a dar 5 cubrebocas de telas para cada alumno, maestro y miembro del personal escolar, uno para cada día de la semana. Las enfermeras ya han recibido los primeros envíos de equipo de protección personal y guías sobre cómo proceder si se sospechan casos de COVID. Además, el personal escolar ha recibido tablas de flujo sobre cómo evaluar a los alumnos y qué medidas de protección deben seguir, y los consejeros y conductores de autobuses están equipados con nuevas listas de limpieza, desinfección e higiene.
Estas nuevas políticas crean una línea base de salud y seguridad para COVID-19. En el espíritu de flexibilidad, los distritos escolares podrán tener aún más medidas de precaución y elegir la opción C, distancia, aprendizaje remoto. Pero ningún distrito escolar puede hacer algo menos que la línea base. Nunca hemos enfrentado una pandemia como esta anteriormente, y yo sé que todo esto ha sido una realidad muy estresante para todos. No les puedo decir lo que nos depara el futuro. Sin embargo, sí sé que el gobernador Cooper y nuestro departamento estará en comunicación constante con las escuelas, las comunidades, para ofrecer recursos y apoyo conforme encontramos la salida de esta situación juntos. Mientras tanto, hay 3 medidas que todo mundo puede seguir en Carolina del Norte para limitar el virus y mantener abiertas las puertas de las escuelas. Practiquen esas 3 Ws. Pónganse una mascarilla sobre la nariz y la boca. Manténganse a 6 pies de distancia y lávense las manos con frecuencia. Wear, wait and wash. Gracias. Muchas gracias, doctora Cohen. Su enfoque detallado en la información científica y en los hechos le agradecemos mucho. Ahora me gustaría cederle la palabra al presidente de la Junta Directiva Estatal, el señor Eric Davis. A nombre de mis colegas de la Junta de Educación Estatal, a los maestros y educadores en todo nuestro estado, y más importante aún, los casi 1.6 millones de estudiantes en las escuelas públicas, quiero dar un agradecimiento al gobernador y a la secretaria Cohen por su continuo liderazgo durante esta pandemia. Yo también quiero agradecer a los líderes de educación y a la Asamblea General por haberse aliado con nosotros para apoyar a nuestros maestros y estudiantes. Desde el 14 de marzo, cuando cerramos las escuelas para la instrucción presencial, los educadores y personas interesadas en nuestro estado han trabajado incansablemente día y noche para lograr un objetivo: volver a abrir nuestras escuelas de manera segura para nuestros estudiantes, maestros y personal. El día de hoy vamos a tomar otro paso crítico para lograr esta meta. Mis colegas y yo en la Junta hemos tenido varias perspectivas sobre cómo mejorar el plan de apertura, y no es diferente a los que tienen los ciudadanos. Algunos están a favor del plan C, otros A y otros el plan B, pero todos estamos de acuerdo que el mejor lugar para que nuestros estudiantes aprendan y nuestros maestros enseñen es en las escuelas públicas seguras de Carolina del Norte. Y un paso clave para poder llegar ahí es que todos, ya que todos tenemos un interés en esto, y es la educación de nuestros niños y lo que podemos hacer para reducir la propagación del virus y que sean más seguras nuestras comunidades y las escuelas. Yo me preocupo todos los días sobre la seguridad de nuestros estudiantes, e igualmente yo también me preocupo por nuestros estudiantes y el personal, especialmente los que son vulnerables o aquellos que están cuidando a familiares que sean vulnerables. Sin importar de cómo nos sentimos sobre este virus y lo cansado que ya estemos, sobre cómo ha interrumpido nuestras vidas, nuestros estudiantes, maestros y personal necesitan que pongamos el ejemplo. Llevemos nuestras mascarillas, lavémonos las manos y mantengámonos a 6 pies de distancia para regresar a las escuelas. El siguiente paso crítico es reducir la propagación para asegurar que como Estado, todos nuestros estudiantes, educadores y el personal de la escuela lleve puesto equipo personal de protección y tener los suministros para maximizar la seguridad en nuestras escuelas. Al implementar los planes para regresar a la escuela, es absolutamente crítico que nuestros educadores que están involucrados para ejecutar este proceso. Nadie sabe los detalles y pormenores de lidiar con los estudiantes que nuestros maestros. Su opinión y su liderazgo es importante en el proceso de planeación. Esto es esencial para avanzar hacia un entorno escolar más seguro.
y nuestros educadores han trabajado con sacrificios y mucha valentía para enfrentar esta pandemia. Estamos muy agradecidos con el trabajo que han hecho y también en los últimos meses la Asamblea del gobernador y el gobernador, la Junta Estatal, han dado $390 millones de alivio durante COVID. Fondos no son suficientes para el equipo de protección personal, suministros de limpieza. Y continuamos trabajando con la Asamblea General para tener más fondos. Los fondos adicionales estatales para poder cerrar la brecha, necesitamos de la ayuda del gobierno para que nosotros podamos seguir disminuyendo la propagación. Por último, quiero darle las gracias a los superintendentes y a los líderes de educación por desarrollar unos planes de apertura que han sido prudentes y cabales. Y aunque a veces hay más preguntas que respuestas, su creatividad, innovación y determinación para hacer lo que más le conviene a nuestros estudiantes, siempre están preocupándose por nuestro personal y se refleja en los planes. Por ejemplo, las escuelas públicas de Durham, de Winston-Salem, Forsyth y Robinson, todos han hecho que la prioridad sea que los estudiantes de primaria entren a los edificios de la escuela y que los de high school tengan aprendizaje remoto. También hay otros distritos en el estado que tienen opciones de aprendizaje remoto, lo que más sea conveniente para los niños. No sabemos qué depara el futuro, pero sí sabemos que nosotros tenemos el temple y lo tenemos al igual que las generaciones anteriores que se sobrepusieron a la guerra y que depresión económica y plaga. Sabemos que nosotros aquí en Carolina del Norte trabajamos mejor cuando estamos pasando por tiempos inciertos y desafiantes y enfrentamos este desafío, les revelaremos nuestro temple y así también nuestros niños aprenderán a sobreponerse. Al igual que los 7 faros que iluminan las costas del estado, nosotros debemos de iluminar el sendero para que nuestros niños puedan regresar a la escuela. Gracias, presidente Davis, por su excelente trabajo que ha hecho. Y ahora le voy a pedir a la doctora Teresa Flynn, que es la directora que está en la Junta de la Sociedad de Pediatría de Carolina del Norte. Muchísimas gracias, gobernador. Mi nombre es Teresa Flynn. Yo soy una pediatra que trabaja en el condado Wake. Soy miembro de la Academia Americana de Pediatría y también estoy en la junta del capítulo del estado de la Academia de la Sociedad de Pediatría de Carolina del Norte. Recientemente, la Academia Americana de Pediatría publicó una guía para reabrir las escuelas. Esta academia establece una meta clara de tener a los estudiantes físicamente presentes en la escuela. Esta academia enfatiza que se debe de hacer con medidas cuidadosas para mantener a los estudiantes y al personal seguros y con la flexibilidad de adaptarse a las necesidades existentes del COVID-19 en las comunidades. Nosotros debemos de utilizar la evidencia que tenemos para
nuestros niños en la comunidad cuando nosotros estamos hablando de reabrir las escuelas. Nosotros hemos tenido buenas noticias en los datos de los niños sobre COVID. Lo que nosotros hemos visto a este momento es que los niños son los menos probables de que se contagien de COVID-19, menos probable que propaguen COVID-19 y también tienen menos probabilidad de una enfermedad grave. Estas son buenas noticias. Nosotros sabemos que la mayoría de los estudiantes aprenden mejor en persona en las escuelas y que las escuelas ofrecen muchos beneficios sociales y de salud. Los niños que están en la escuela van a poder lograr sus metas de aprender y terminar su educación. También van a aprender habilidades sociales y emocionales, reciben alimentos saludables y también hacen ejercicio, tienen servicios de salud mental y otros apoyos. Más allá del apoyo del desarrollo educacional, las escuelas tienen una función crítica para hablar sobre las desigualdades raciales y sociales. La meta de la educación en persona es la correcta. La decisión de cuándo y cómo reabrir se debe de hacer con la mejor información a la mano y también teniendo lo que más le conviene a los niños y a las comunidades en mente. La guía de la academia recomienda que la educación en persona esté disponible, pero también reconoce que COVID-19 continúa siendo una amenaza muy real y activa para la salud, incluyendo también la circulación del virus. Nosotros felicitamos a la escuela y a los líderes de salud que trabajen juntos para equilibrar los beneficios de salud de la educación presencial con los riesgos de COVID en las comunidades y han desarrollado un plan que tiene los requisitos y recomendaciones de salud y seguridad para reducir estos riesgos. Gracias, doctora Flynn. Apreciamos a todos los pediatras y otros trabajadores de salud quienes continúan manteniendo a las familias saludables ante esta pandemia global. También con nosotros el día de hoy se encuentra el secretario de Salud Pública, Eric Hooks, y el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Karen Magoon y Brian Tipton son nuestros intérpretes de lenguaje de señas y tras las cámaras, Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Ahora aceptaremos llamadas de los reporteros. Por favor, digan su nombre y la organización que representan. Lynn Vaughn, de News and Observer. Su decisión de abrir las escuelas con solo instrucción a distancia. Tengo entendido que la primera semana tiene que ser en presencial. Respuesta: motivamos que las escuelas abran bajo el plan B, lo cual es un equilibrio, en una mitad entre presencial y aprendizaje a distancia. Hemos ofrecido ya la opción para que los distritos escolares elijan el plan C, lo cual es todo a distancia, aprendizaje a distancia. Estamos motivando para que estos distritos le den a los padres la opción de aprender a distancia con el plan C si su alumno es de alto riesgo. Tenemos una carta del Departamento de Justicia de la Oficina del Procurador General explicando que lo que hemos establecido aquí cumple con la ley en general que la Asamblea General ha reconocido, que puede haber situaciones de emergencia en las que los alumnos necesitan estar fuera de la escuela y con aprendizaje a distancia. Así que este plan cumple con la ley. La siguiente pregunta. Paige Peroso, WDTV. ¿Cuál es la recomendación del Estado y el plan de contingencia para la escuela que escoja aprendizaje presencial
Y si los niños tienen síntomas, si van a cerrar la escuela, los sanitarios, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la guía que se le está dando a los distritos escolares para esta situación? Respuesta, esperamos que cuando pasemos al aprendizaje presencial para los estudiantes y maestros en los edificios, nosotros vamos a poder disminuir la propagación lo más posible, pero estamos anticipando que en un momento, si un estudiante o un maestro sale positivo a COVID, tenemos guías de salud que tienen los protocolos específicos para determinar qué es lo que deben de hacer las escuelas, y le voy a permitir que la doctora Cohen hable al respecto. Gracias, gobernador. Es exactamente correcto. Nosotros hemos mandado los protocolos muy detallados a las escuelas para ayudarles con una variedad de escenarios. Como lo dijo el gobernador, cuando los entornos cuando regresen los niños a la escuela, van a hacerle evaluaciones a todos los niños que regresen al edificio de la escuela. Entonces, a lo mejor podemos identificar a un niño, un estudiante, un maestro que salió positivo o que haya exposición. Hay diferentes casos, hay diferentes protocolos basándose en qué es el escenario. Lo que sí le puedo decir que lo más importante es que las escuelas se pongan en contacto con los departamentos de salud locales, porque los protocolos van a tener que ser adaptados a una situación, pero nosotros ya mandamos los protocolos detallados, pero estamos viendo la información científica y los datos para ver si tenemos que hacer algún cambio a esos protocolos. La siguiente, por favor. Brian Anderson, de Associated Press. Gracias por la accesibilidad y por hablar con nosotros. Tengo dos preguntas. Una es la amenaza de la administración de Trump sobre el retiro de fondos federales, que pudiera ser 10%. ¿Tiene usted una idea? ¿Qué recursos financieros van a ser limitados de parte del gobierno debido a su decisión de no seguir con el plan A? También faltan 28 días para que vuelvan a abrir las universidades como UNC y NC State. ¿Se van a aplicar también estas mismas medidas a las universidades? Gracias. Respuesta. Número 1. No respondemos a ese tipo de amenazas. Estamos tomando decisiones en base a la salud y seguridad de nuestros alumnos, maestros y nuestras familias, y la mejor manera de brindar educación de alta calidad. En segundo lugar, nuestros oficiales de salud están en comunicación con los líderes de educación avanzada, y estas decisiones van a ser tomadas por estos líderes pronto, después de consultar con nuestros oficiales de salud. Hay una situación diferente con educación superior cuando los alumnos viven en el campus. No sé. Doctora Cohen, si quiere hablar algo al respecto. Adelante. Sí, claro. Brevemente quiero decir que nuestro departamento ha estado colaborando con institutos de educación superior, asegurándose de que se preparen. Y como lo dijo el gobernador, va a haber educación en persona y hay protocolos que tenemos que decidir, así como el tipo de ambientes donde los alumnos viven en dormitorios. Seguimos hablando sobre estas guías y recibiendo información sobre los interesados de educación superior, y pronto daremos a conocer la información. Gracias. La siguiente, por favor. Drew Wilson, de Wilson Time. Gracias, gobernador. Tenemos los nombres de... Bueno, si van a reducir los estudiantes que van a ir a la escuela o les van a dar clases en la escuela. Entonces pueden reducir los fondos. Entonces están viendo qué fondos va a haber del 2020 al 2021 para que las escuelas no pierdan maestros ni respuesta.
Y el abrir las escuelas en el plan B les va a costar a las escuelas más y no menos. Y además, el Estado necesita hacer un mejor trabajo con los salarios para los maestros y también el personal de apoyo escolar. Yo quiero trabajar con la Asamblea General para la membresía cotidiana en las escuelas, ya sea incrementos de sueldo, también dinero adicional, para que las escuelas puedan gestionar todos estos protocolos que le estamos pidiendo que hagan. Nosotros vamos a tener que invertir más. Ya sabemos que la Asamblea General va a regresar en menos 2 meses, el 1 de septiembre. Esperamos tener un paquete congresional federal para entonces que tenga fondos adicionales para educación y también la membresía, el promedio de membresía diaria. Nosotros, dependiendo de eso, les vamos a dar los recursos que necesitan las escuelas. Siguiente. Ann Dawson con WSI. ¿Qué sabemos sobre la disponibilidad de maestros y otro personal? ¿Cuántos de ellos están dispuestos a regresar a trabajar en persona? Porque estamos viendo que hay mucho temor e inquietudes de personas que no creen que es seguro regresar. Respuesta. Sabemos que hay algunos maestros que están en la categoría de alto riesgo de COVID. Estamos promoviendo que los distritos escolares colaboren con ellos. No queremos ubicarlos en una situación en que estén en alto riesgo. Creo que definitivamente va a haber aprendizaje a distancia en el plan B, ya sea que el distrito lo elija o que forme parte del plan B, o bien es algo que las familias elijan. Sabemos que va a haber maestros que van a hacer aprendizaje, a dar aprendizaje a distancia. Deseamos responder a esas inquietudes que tienen los maestros. También tenemos muchos maestros que están ansiosos y listos para empezar a enseñar, incluso en esta situación tan difícil. Quieren regresar, tener a los alumnos y brindar la enseñanza, sobre todo a aquellos maestros que lidian con chicos que tienen discapacidades y que realmente necesitan instrucción en presencial. Los maestros tienen mucho trabajo por hacer. Anoche me tomé el tiempo de ver de todo lo que yo he aprendido acerca de cómo sería un día típico para la escuela. Regresar a la escuela en estas circunstancias de pandemia, la verdad es algo muy difícil. Hay muchas cosas más que los maestros van a tener que resolver, pero tengo fe en los maestros de Carolina del Norte. Quiero que sepan que los vamos a apoyar. Ciertamente no queremos ubicar a nadie en situación de riesgo. Muy bien, eso es todo. La siguiente pregunta. Una de seguimiento de WSI. ¿Tienen cifras del número o porcentaje de maestros que han indicado que no quieren regresar a las escuelas o por los que no pueden trabajar remotamente, como conserjes y conductores de autobuses? Probablemente va a haber una escasez en las escuelas. Yo no sé si el presidente David o si la secretaria Cohen tiene alguna cifra, si quieren comentar sobre esto. Entonces viene... gracias, gobernador, es la respuesta y es el señor presidente Davis. Hemos hecho encuestas y conversaciones con el personal, especialmente siguiendo a este anuncio para ver cuáles son las necesidades individuales del personal y poder responder a esas necesidades y tener el personal adecuado en las escuelas. Claro, anticipamos que algunos no van a regresar a las escuelas por otras razones, como dijo el gobernador, y también están esperando el día que van a poder regresar a la escuela con sus estudiantes. Estamos trabajando con las escuelas y con nuestros distritos para tener cuidado, para tener el cuidado para el personal, y también les daremos el soporte, el apoyo y la asistencia y lo que nosotros necesitamos tener para nuestros maestros.
Y quisiera reiterar que estamos motivando enfáticamente que los superintendentes y directores de las escuelas que se reúnan con los maestros y con el personal de apoyo para que obtengan su opinión, sus inquietudes. Nosotros implementamos este plan B, plan C. Sin embargo, hay mucha adaptación que se tiene que realizar para cada distrito escolar. El poder tener la opinión de los maestros y el personal va a ser crítico para el éxito de las escuelas. La siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta es de Travis Dane, de WRAL. ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes de high school, de secundaria y de primaria? ¿Y por qué a los más chicos? ¿Cuál fue lo que tuvieron en cuenta para tener las políticas para cada uno de estos niveles? Respuesta. Les dejamos esta respuesta a los distritos locales. Y muchos ya lo empezaron, así como lo mencionó, sabiendo que los estudiantes mayores tienen más probabilidad de contraer el virus y de propagarlo. Algunos de los distritos han concentrado su planeación presencial para los niños de primaria y el aprendizaje a distancia para los estudiantes de high school. Sí, se reconoce esto tanto en los planes que propusimos y en los planes que están siendo adoptados por los distritos escolares locales. La siguiente, por favor. Seguimiento de Travis Dane de WRAL. Gracias. Yo sé que la secretaria Coben dijo que hay una serie de protocolos. ¿Me puede explicar un poco más acerca de lo que ustedes pueden esperar que va a suceder cuando un alumno tenga un resultado positivo de COVID? ¿Qué va a suceder en ese salón? Respuesta. Gracias, Travis. Nuevamente, si un alumno resulta positivo, está fuera durante ciertos días, vamos a hacer lo que hacemos ahora en relación cuando alguien tiene una enfermedad. Vamos a hacer el rastreo de contactos. ¿Cuáles son los contactos más cercanos? Si es en una escuela primaria, es probable que han estado trabajando con el mismo grupo de alumnos y una maestra durante todo el día y solamente entraron en contacto con esos alumnos. En ese caso, vamos a hacer rastreo de contactos para avisarle a los alumnos que estuvieron más cerca de 10 minutos, menos de 6 pies de distancia con estos niños, estas personas, e informarles a las familias que han estado expuestas, los niños han estado expuestas, y vamos luego a colaborar con respecto a medidas de limpieza y desinfección para asegurar que también que se comuniquen con el Departamento de Salud Pública. No significa que inmediatamente la escuela va a cerrar. Tal vez tengan que ir más allá del protocolo. En realidad depende de la situación, la edad del alumno, cómo se llegó a, qué tipo de contacto tuvieron. No queremos una sola solución para el caso. Hay que analizar quién fue el alumno, cuáles fueron sus contactos, cuánto tiempo lleva en la escuela. Por eso necesitamos que el Departamento de Salud esté involucrado en estas situaciones. Queremos asegurar que vamos a hacer el rastreo de contactos, que las personas hagan las pruebas, que se haga cuarentena de las personas, tal y como lo hacemos con otros casos positivos en otros ambientes. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Derek Dellinger, Fox 46. Gracias. En Charlotte. Tengo dos preguntas. Es sobre las actividades extracurriculares y los deportes en high school. La asociación de estos no han tomado una decisión de cómo van a gestionar la temporada de deportes y no nada más a la asociación atlética de high school. Estuve yo en Carolina del Sur el fin de semana, estaban vendiendo alcohol, los restaurantes abiertos, y esto es algo que están considerando. En el condado de Mecklenburg ya implementaron otra manera. Y en otro condado estamos viendo que los niños también están propagando. Y
Sí, van a hacer ustedes algo de esta manera, los jóvenes, 21 a 30 años. Respuesta, la Asociación Atlética va a tomar la decisión sobre los deportes en high school. Y a mí me encantan los deportes y disfruté mucho jugándolos en high school, y yo sé que los atletas quieren regresar a hacer deporte, pero ellos van a consultar con su asociación y también con los departamentos de salud pública, y nosotros vamos a tomar decisiones específicas posteriormente en este proceso. Ahora, en cuanto a que no se venda alcohol después de las 10 de la noche, yo creo que es una buena idea para ciertas comunidades, y yo insto a los gobiernos locales, y esto va a ayudar para reducir la propagación en las comunidades o en las ciudades donde hay universidades. Nosotros queremos que los gobiernos locales tomen esas decisiones, y todas estas decisiones basadas a nivel estatal, todo esto está en la mesa para que lo consideremos. Pero lo primero que hacemos, vamos a ver nuestras cifras, las tendencias, los indicadores. Esto es lo que siempre vemos en dónde está la propagación, y tomamos decisiones basándonos en la evidencia y en los hechos. Y antes de tomar una decisión hacia nivel estatal, pasaríamos por todo este proceso. Gracias. Siguiente. Alex Granado, Education NC. En cuanto a los cubrebocas que se le van a dar a los alumnos y al personal de la escuela, van a ser 5 por semana, por cada semana, sobre todo para los alumnos de primaria, en donde los alumnos pueden usar más de una mascarilla al día. Respuesta. Se van a dar 5 cubrebocas de tela que se pueden volver a usar. Los niños y el personal pueden continuar usándolo. Por lo menos se les van a dar 5. Creo que tendremos más fondos para dar más, y sé que se van a necesitar más suministros. Yo sé que los sistemas locales, ellos tienen dinero en su presupuesto para comprar más mascarillas. Hay proveedores listos para vender. Estamos motivando a los negocios que procuren hacer donaciones de mascarillas, tal y como donan otros suministros. Queremos asegurarnos que todas las escuelas tienen el equipo de protección personal necesario, y esto es como para que comiencen las clases y lo pueden utilizar, y asegurar que estén protegidos. Muy bien, eso es todo. La siguiente, por favor. La última pregunta, Richard Craver, de Winston-Salem Journal. Yo tengo una pregunta de 2 partes. En primer lugar, cuando hablamos a la fase 2, y también no hablamos de eso por la decisión de las escuelas, pero ¿qué consideración qué están viendo en otros estados o aquí? Vamos a continuar en la pausa. ¿Qué es lo que usted les está diciendo a esos negocios que están siendo afectados por el extender la pausa? Respuesta, tenemos preocupación por los negocios en todo el estado, y queremos que todo empiece ya a funcionar lo más rápido posible, pero también sabemos que tenemos que reducir la propagación del virus. Ya hemos visto lo que ha pasado en otros estados. Los hospitales están llenos, y nosotros no tenemos esto en Carolina del Norte. Nosotros hemos visto que se han ido subiendo las cifras, pero ha sido constante en el número de casos, al igual que de hospitalizaciones. También vemos más personas que van a la sala de emergencias con síntomas parecidos a COVID, y esto también está subiendo. Estas cifras son preocupantes, pero no queremos empezar a relajar las restricciones y empezar a avanzar en las fases en tanto que estén así las cifras como están. Ya. Creo que hay algo más. ¿No? Ok. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy. Por favor, manténgase seguros y salvos.